Hola príncipes y princesas del reino de Dios. Estamos en el capítulo número 3, lección 21. ¿Qué guía tu vida? A muchos los guía la ira y el resentimiento. No hemos sanado heridas de nuestro pasado y nos afecta. Nos dejamos controlar de las palabras necias y acciones en contra nuestra. Esto nos aleja de Dios y pecamos, teniendo un espíritu de enojo. La ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, Efesios 4:26. Debemos utilizar la energía generada por la ira para atacar el problema en sí y no a la persona. Debemos hablar la verdad en amor y usar palabras para edificar a otro y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas o destructivas. En primera de Juan 25 del 1 al 16 nos habla de un hombre llamado Nabal, grosero, de mal genio y perverso, casado con una mujer hermosa e inteligente llamada Abigail. Nabal ofendió a David diciéndole que él no era nadie y que no le pagaría lo que le debía. David se enojó, se dejó llevar de la ira y el resentimiento y tomó a 400 hombres para vengarse y se fue a matar a Nabal por sus insultos. Abigail se enteró e intervino con sabiduría y aplacó con palabras la ira de David. Habló con sabiduría del cielo. Se enfrentó a ese gigante de la ira y el resentimiento con acciones. Recuerden que una palabra amable aplaca la ira. Así David no mató a Nabal y tampoco se manchó las manos de sangre, lo cual él también se dio cuenta que estaba cometiendo un pecado de dejarse llevar de la ira. Job 5 del 2 al 4. Y tomar la justicia por su cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, hay 5 puntos que debemos poner en práctica. Entonces, primero, debemos ser honestos y hablar con la verdad, pero hablar con la verdad con amor. Recuerden que con nuestras palabras podemos edificar o destruir. Efesios 4:15. Además, no es tanto las palabras que digamos, sino cómo las decimos. Segundo, ser oportunos. Efesios 4, el 26 al 27. No debemos permitir que lo que nos está molestando crezca hasta perder el control. Tercero, atacar el problema, no a la persona. Efesios 4, 29. Mantener bajo el volumen de nuestra voz. Proverbios 15, 1. Cuarto, actuar, no reaccionar. Efesios 4, 31 al 32. El tiempo utilizado para contar hasta 10 debe ser usado para reflexionar sobre la manera amable de responder. Y quinto, aceptar nuestra parte de la culpa para pedir perdón y perdonar a través de la oración pidiendo ayuda, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu de Dios. Se puede vencer la ira. Vamos a analizar otro personaje de la Biblia, Jonás 3, 10 y 4. Jonás representa a muchos y actuó como los demás lo hacen. Se enojó porque Dios no obró en contra como él quería, ¿cierto? ¿Cuántos hoy quieren que Dios se encaje con sus formas de pensar y hacer? Pero Dios está por encima de nuestros pensamientos y propósitos. Jonás se enojó con Dios porque trató con misericordia a los de Nínive. En Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso fue suficiente para que Jonás se entristeciera. Le cambió el semblante de golpe. ¿Hasta dónde podemos ir con nuestro enojo? Jonás se enojó hasta la muerte. Simple y sencillamente significa que llevaré ese enojo hasta la tumba. Y esto es más grave de lo que parece, porque eso significa que no escucharé, no reflexionaré, seré indiferente al dolor que provocaré. Y además no perdonaré. Entonces, cuando la misericordia era para Jonás,
ahí sí dijo, qué alegría, ¿cierto? Cuando esa misericordia es para nosotros, decimos, qué maravilloso es el Señor. Pero cuando es para otra persona, entonces aborrecemos, qué tristeza, y entramos en depresión y decimos, es injusto Dios. Debemos promover el conocimiento en otros sobre Dios, cumplir la misión de llevar su palabra y no encerrarnos en nosotros mismos. Es nuestro deseo, sentimiento, no en los placeres del mundo, ¿cierto? No en las cosas que nos atraigan del mundo. A veces queremos la fidelidad para nosotros, pero no queremos que otros disfruten esa fidelidad al volverse a Dios de sus malos caminos. Si somos nosotros los que pedimos perdón y nos arrepentimos, aleluya, ¿cierto? Y decimos gracias, Señor, y levantamos los brazos. Pero si es otra persona que hizo un mal y se arrepintió y regresó a los caminos o está en los caminos de Dios, ahí sí decimos qué mal hecho. ¿No era acaso mayor gloria que los paganos de Nivet se convirtieran a Dios a que hubiera maldad y siguiera esa maldad y que Dios los destruyera? ¿No es más glorioso que nuestro prójimo se sienta atraído por la esperanza que hay perdón y una vida eterna? ¿Acaso ese no es nuestro propósito? Pero parece que no fue el de Jonás, quien al parecer estaba enojado contra Dios. Tuvo debilidad de carácter y falta de dominio propio. El enojo es un generador de pecados. Si se enojan, no permiten que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Efesios 4:26. Nos hace decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Daña relaciones y no edifica y tenemos resentimientos en nuestro corazón. Eclesiastés 11 del 9 al 10. Quita de tu corazón, o sea, ese enojo. Significa que podemos quitarlo. Algunos dicen, no puedo, es que mi carácter es así, es que yo no puedo manejarlo, es que yo nací así, es que Dios me hizo así. Pero la verdad es que usted sí puede, usted tiene el Espíritu Santo para ayudarle. No dejes que el enojo, la ira te domine. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según de Timoteo del 1 al 7. Y mis hermanos en Cristo, terminamos con este análisis diciéndoles que hay heridas de nuestros pasados que no nos deja avanzar, y no porque no hayamos perdonado, sino porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Nosotros siempre decimos, es que ya yo perdoné lo que ella me hizo o lo que él me hizo, ¿cierto? Pero resulta que lo peor es que nosotros mismos no nos hemos perdonado. Es como resultado de nuestra salvación, fuimos perdonados, recuerden. Recibimos un corazón nuevo y una vida nueva. Hechos 13 del 38 al 39. Sin embargo, el pecado, las experiencias dolorosas y traumáticas del pasado nos han dejado emocionalmente heridos. Algunas de estas heridas impiden nuestra realización, nuestro crecimiento espiritual, de sentirnos libres, y nos bloquea. Por eso necesitamos ser restaurados en nuestro interior, en nuestra alma. O sea, necesitamos ser sanados emocionalmente. Proverbios 28:13. Una experiencia extrema activa un recuerdo desagradable enterrado en algún lugar de nuestra mente. Nos produce dolor, cansancio y un peso inevitable. Algunos luchan con perdonarse a sí mismos de lo que hicieron en el pasado y viven con un resentimiento de culpa, con esa ira, con ese resentimiento, odio en su corazón, y lo expresan a los demás con su mal genio, con sus disgustos, nada les gusta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hoy con eso? Necesitamos hacer un proceso de sanidad emocional. Debemos obedecer la palabra de Dios. Podremos sentir la paz y el gozo, sellar las heridas y no dejarnos vencer por las mentiras de Satanás. Debemos reconocer esa culpa y estar dispuestos a confrontarla y sanarla. Salmos 86:5. O sea, ¿en qué momento es? Es ya. Ese es el momento que nosotros debemos sanar. Entonces les voy a
a dar unos tips, unos pasos súper rápidos acá para finalizar, para que ustedes lo pongan en práctica. Y recuerden que es un proceso, eso no se va a salir de la noche a la mañana. Debemos hacerlo diariamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es en oración expresar esos sentimientos que tengamos en contra de esa persona o en contra de nosotros mismos, ¿cierto? De decirle a Dios qué es lo que me disgusta de mí mismo o qué es lo que me disgusta de esa persona. Luego debemos entregar ese sentimiento a Dios. Imagínate en un vaso, en una caja, en algo que tú puedas entregarle a Dios y, y dejarlo en la cruz de Cristo. El tercer paso es que recibimos de Dios ese regalo maravilloso que es el del perdón. Así como Dios nos perdona, nosotros debemos también perdonar, dar la oportunidad a esa persona. Y no lo vamos a hacer directamente a la persona. Hazlo en oración y sobre todo por tu salud mental, por tu salud emocional, para que tengas gozo, tengas paz y puedas seguir. Muchas enfermedades físicas se producen por ese enojo, esa ira y esa amargura que tenemos en nuestro corazón. El siguiente paso es imaginarnos a esa persona. Si eres tú mismo, imagínate tú mismo. Si es contra otra persona, imagínate esa persona al frente. Dile de frente, te perdono. Y no te perdono con mi perdón, con mis fuerzas humanas, sino te perdono con el perdón que Dios me da en estos momentos. Con ese regalo que Dios me dio, es con ese mismo perdón te perdono, ¿cierto? Porque es la única forma que podemos nosotros perdonar. Siguiente punto es echar fuera al enemigo, a Satanás. Decirle a Satanás, está bajo nuestros pies con la autoridad. Como hijo de Dios te saco de mi vida, saco toda ira, todo resentimiento, toda amargura, todo dolor, todo malestar, todo mal genio que me llena cada vez que yo pienso en esa persona o cada vez que me hacen algo o cada vez que yo pienso en ese pecado que yo hice. Lo saco de mi vida, de mi corazón, de mi mente y llevo sujetos sus pensamientos a la obediencia de Cristo y los saco en el nombre de Cristo Jesús. Te quito, Satanás, todo derecho, todo decreto que tú hayas colocado en mi vida, todo demonio, todo espíritu mal habido en mi vida, lo saco, lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Debes declarar, rompo todo ídolo que haya yo realizado por ese sentimiento de odio, rencor o que haya realizado de esa persona, ese ídolo lo rompo en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a pensar y en creer que solamente en esa persona puedo tener vida. No, yo renuncio a eso. Rompo todo decreto y todo lo llevo a la cruz de Cristo. Recibo la llenura del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo está en mí. Todo ese fruto me renueva y me redime. Por la sangre de Cristo Jesús soy nueva criatura. Entonces, mi hermano en Cristo, que sigas viviendo en paz, que sigas gozando de esa alegría del Espíritu Santo, sintiendo esa salud y poco a poco vas a lograr esa sanidad emocional en tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz día para todos.